Hola chicos y chicas, en esta oportunidad nosotros venimos de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, de la Facultad de Ciencias, Escuela Profesional Matemática Aplicada, asignatura del curso, Nuevas Tecnologías de Aprendizaje y del Conocimiento, docente encargado del curso, Espinosa García Luis Miguel. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de los triángulos del curso de Geometría. Integrantes del grupo, Montero de la Cruz, Anderson Danilo, Mesa Castillo, Joaquín Rolando, Guamán, Alexis. Empecemos. Los triángulos. ¿Qué son los triángulos? Es la figura que resulta de unir tres puntos cualquiera no colineales mediante la reunión de los segmentos. Un ejemplo, vamos a tomar como puntos A, B y C, en el cual vamos a trazar unos segmentos en el cual van a formar el triángulo. Elementos del triángulo. Sus vértices, que son A, B y C. Sus lados, que son AB, BC y AC. Longitudes del lado, que son AB, que es igual a A. Vamos a representarlo con A minúscula. ABC, que vamos a representar como B minúscula, y AC, que vamos a representar con una C minúscula. Ángulos interiores. Sus ángulos interiores son alfa, beta y tita, o también conocido como teta, pero no lo toman a mal, porque también es conocido así. Sus ángulos exteriores toman el valor de X, de Y, de Y, de Z. Y su perímetro es 2P, que es igual a más B y más C. La suma de todo ello. Clasificación de los triángulos. 1. Por sus lados. El triángulo equilátero. Se les llama así cuando la longitud de sus tres lados son iguales. Un ejemplo, como ven en la imagen, sus lados son iguales. El triángulo isósceles. Se les llama así cuando los dos de sus lados son iguales. Como ven, dos de sus lados son iguales y uno es distinto. El triángulo escaleno. Se les llama así cuando la longitud de sus tres lados son muy distintos. Sus lados son muy distintos, como ven. Ninguno tiene los lados iguales. 2. Por sus lados, sus ángulos. El triángulo acutángulo, si sus tres ángulos son agudos, quiere decir que alfa es menor que 90 grados, beta es menor que 90 grados, tita es menor que 90 grados. El triángulo rectángulo, si uno de sus ángulos es recto, quiere decir que alfa más teta o tita es igual a 90 grados. El triángulo obtusángulo, si uno de sus ángulos es obtuso, quiere decir que alfa es mayor que 90 grados y beta más tita es menor que 90 grados. Hola, un gusto saludarlos. Espero que se encuentren muy bien y con muchas ganas de aprender. Somos de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. En este caso hablaremos un poco de lo que es geometría. Mi nombre es Alexis Guamán y yo les hablaré sobre las líneas notables. 12 en punto, medianoche. Para comenzar, hablaremos sobre las líneas notables. Una de ellas tenemos a la sevillana. Pero, ¿qué es una sevillana? Es el segmento determinado por un vértice y un punto cualquiera del lado opuesto de su prolongación. En la siguiente imagen podemos observar un triángulo y que de su vértice nace un segmento llamado sevillana. Esta llega hasta el lado opuesto del triángulo, pero se encuentra ubicado dentro del triángulo. En ese caso lo llamaremos sevillana interior, y en caso esté situado en la parte externa la llamaremos sevillana exterior. A continuación tenemos a la altura. Es el segmento determinado por la partida de un vértice y la llegada en forma perpendicular al lado opuesto a su prolongación. Sabemos que la altura forma un ángulo de 90 grados, ya que es perpendicular al lado opuesto del vértice donde nace este segmento. Si está situado en la parte interna, la llamaremos altura interior, y si está situado en la parte de afuera, la llamaremos altura exterior. Luego tenemos a la mediana. Por definición sabemos que es el segmento determinado por un vértice y el punto medio del lado opuesto. Este segmento divide al lado en dos partes iguales. Dos horas después. Luego hablaremos sobre la mediatriz. Entonces, la mediatriz es la línea perpendicular en el punto medio de un lado cualquiera. En la siguiente imagen podemos observar un triángulo de tres lados, A, B y C. La mediatriz se traza en la mitad, formando un ángulo de 90 y partiendo en la mitad al segmento de ese lado. De igual manera para todos sus lados, ya sea en el lado B o como también en el lado C. Entonces,
En conclusión, sabemos que un triángulo tiene tres mediatrices, una para cada uno de sus lados, y su longitud es infinita. A continuación, les presentaré a la hermana mayor de la mediatriz. Hablamos de la bisectriz. ¿Qué es una bisectriz? Es una semirrecta que nace de un vértice dividiendo al ángulo en dos partes iguales. Como podemos observar en la siguiente imagen, tenemos un ángulo y la bisectriz lo va a partir en dos. Si su ubicación está dentro del triángulo, la llamaremos bisectriz interior, y en caso esté situado en la parte externa, la llamaremos bisectriz exterior. Ahora un pequeño ejemplo. Si tenemos un ángulo de 50 grados y nosotros sabemos que la bisectriz divide al ángulo en dos partes iguales, entonces obtendríamos dos ángulos de 25 grados. De igual manera, cuando el ángulo es externo, si el ángulo mide 80 y le trazamos la bisectriz, obtendríamos dos ángulos de 40 grados. Gracias público, gracias. Ya. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Danilo Montero La Cruz. Bien, voy a continuar con lo que viene a ser el tema de triángulos en la parte de los teoremas fundamentales. Vamos a comenzar. Presta mucha atención. ¿Qué te dice el primer teorema? Si tenemos un triángulo ABC y tenemos sus ángulos interiores de este triángulo, la suma de estos tres ángulos interiores van a ser igual a 180. Esto es fundamental. ¿Qué más tenemos por teorema número 2? Si tenemos un triángulo ABC y tenemos un ángulo exterior, en este caso viene a ser el X, que se cumple que los ángulos interiores, la suma de estos dos ángulos interiores van a ser igual al exterior. Este teorema número 2 es también conocido como colita de ratón. Si te das cuenta, esta forma puede ser el triángulo es el cuerpo del ratón y la prolongación de A hacia C, y el ángulo formado viene a ser la colita. ¿Qué te dice? Que la suma de dos internos te da el externo. Bien, como teorema número 3 tenemos que en el triángulo MI y A tenemos sus ángulos exteriores, en este caso ya no son interiores, son exteriores. La suma de estos tres ángulos exteriores van a ser igual a 360 grados. Esto es fundamental que conozcas el teorema número 1 y el teorema número 3. Bien, continuando con el teorema número 4. Si nos dan esta condición que A es mayor que B y B es mayor que C. De igual manera, lo ubicamos acá en este triángulo LUP, ubicamos A, B y C, y de igual manera alfa, beta y tita. Pero tiene que cumplir que alfa es mayor que beta y beta tiene que ser mayor de tita. ¿Por qué? Porque sabemos que al lado mayor siempre se le va a ubicar el ángulo mayor. En este caso el ángulo mayor es alfa y se le va a poner el lado mayor, que el mayor de estos tres viene a ser el A. Entonces al frente de A es alfa o alfa y al frente de alfa viene a ser el A. ¿Qué más tenemos como teorema número 5? Tenemos bisectrices interiores. Este punto I también es conocido como incentro, pero acá vamos a detonarlo de otra manera. Vamos a decir que la intersección de dos bisectrices interiores y el ángulo formado por estas dos bisectrices, en este caso llamado X, va a ser igual a 90 más la mitad del ángulo superior. El ángulo superior es 2 tita, pero si le sacas la mitad, en este caso sería tita. ¿Qué más tenemos por acá? Observamos la siguiente figura. Si tenemos en este caso dos bisectrices exteriores, ya no son interiores. En el caso anterior fueron interiores, ahora son exteriores, porque están fuera del triángulo ABC. ¿Qué se cumple? Se cumple que el ángulo formado por estas dos bisectrices exteriores va a ser igual a 90 menos la mitad
del ángulo de al frente de este ángulo. En este caso sería 2 θ y le sacas la mitad, sería θ. Sería, en este caso es la diferencia. Si te das cuenta, en el interior es la suma y en el exterior es la diferencia. En el interior 90 más θ, en el exterior 90 menos θ. Continuando con el teorema número 7. Si nos dicen, si tenemos una bisectriz interior y una exterior, el ángulo formado va a cumplir una relación de 1 a 2 con el ángulo de al lado. El ángulo de al lado en este caso es 2 θ. Va a cumplir la relación de que si acá es 2 θ, x va a ser la mitad del ángulo de al lado. Por eso x va a ser igual a θ. Por ejemplo, acá tenemos 100. ¿Cuánto sería el valor de x? Sería el valor de 50. ¿Por qué? Porque va a ser el doble. Si te das cuenta es de relación de 1 a 2. Si acá es 5, acá es 10. Si acá es 20, acá es 40. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos el teorema número 8. ¿Qué nos dice este teorema? Si te das cuenta, esta forma es muy particular. ¿Por qué? Si te das cuenta, tiene la forma de un boomerang, ¿sí o no? Este sería la primera punta, la segunda y la tercera punta. Y el x, que es un ángulo exterior de esta figura. ¿Qué se cumple? Que el ángulo exterior va a ser igual a la suma de los tres ángulos interiores. Pasamos con lo que son las propiedades. Ahora empezamos. La propiedad número 1, ¿qué te dice? Si tenemos la siguiente figura, que es un triángulo ABC y dos exteriores en los vértices A y en los vértices C. ¿Qué se cumple? Que la suma de estos dos exteriores van a ser igual a ¿qué? Al interior más 180. En este caso el interior será x más 180 grados. Como propiedad número 2, tenemos la siguiente figura. ¿Qué se cumple? Tenemos dos interiores y dos exteriores. Se va a cumplir que la suma de los dos ángulos interiores van a ser igual a la suma de los dos exteriores. Ok, en la propiedad número 3 tenemos la siguiente figura. ¿Qué se cumple? Este es la famosa mariposita, tu amigo, ¿sí o no? Tu amigo, que es la mariposa. Porque si te das cuenta, estas serían las aletas. Si le dibujamos acá las orejitas, y se cumple que da la figura de una mariposa. ¿Qué se cumple? Que la suma de una aleta va a ser igual a la suma de la otra aleta o ala de la mariposa. Por acá, si tenemos el siguiente triángulo isósceles, tenemos el triángulo LMN, que es isósceles. ¿Qué se cumple? Si te das cuenta, los ángulos acá son X y Y, pero es un triángulo isósceles. Si al frente de bolita le mira X, al frente de bolita también debería mirarle X, pero en este caso es Y. Entonces se cumple que X es igual a Y o Y es igual a X. Bien, como propiedad número 5 tenemos de nuevo un triángulo isósceles, pero en este caso ya tenemos los ángulos iguales y uno desigual. ¿Qué se cumple? Que uno de los ángulos iguales, escogemos este ángulo o este ángulo, van a ser igual a 90 menos la mitad del ángulo desigual. Bien, vamos a aplicar lo aprendido. En la pregunta número 1 te dice, en la figura hallar X. Tenemos la siguiente figura, un triángulo ABC, BC es igual a AD. Ok. Vamos a pasar con la resolución. ¿Qué observamos en primera instancia? Si observas muy bien, te das cuenta que esta figura, ¿qué forma tiene? Es una forma muy particular. Vamos a sombrearlo. ¿Qué forma tiene? La forma de una propiedad fundamental, un teorema fundamental, que sería el boomerang, que era la suma de los tres ángulos interiores, te va a dar exterior, ¿sí o no? Entonces tenemos x más 3, 4
más una X serían 5X. ¿Qué más? Observa el triángulo ABD. Es un triángulo isósceles. Tienes dos ángulos iguales. Si observas, X, 5X y 5X. Si al frente de bolita mira 5X, al frente de bolita también va a mirar 5X. Ok. Si te das cuenta y observas en el triángulo más grande, que sería el triángulo ABC, también observas que hay un triángulo isósceles. ¿Por qué? ¿Qué lados son iguales? En este caso los lados son iguales AB y BC. Bolita y bolita. ¿Qué más? Observamos que si al frente de bolita lo mira 3X, al frente de bolita también va a mirar 3X, pero en este caso ya tenemos 2X. Entonces, la medida de este ángulo van a ser igual a 2X. Ok. Acá, como tú quieras, a gusto del cliente, porque se puede trabajar en el triángulo grande o en el triángulo pequeño. Como tú quieras. El triángulo grande o pequeño. En este caso, vamos a trabajar en el triángulo pequeño. En este triángulo, en el triángulo ABD, tenemos todos los ángulos interiores con la misma variable. ¿Qué podemos hacer? Sumarlos e igualarlo a ¿cuánto? A 180. Entonces hacemos ecuación. Sería 5x más 5x más 2x va a ser igual a todo a 180. ¿Qué más? Sumamos las x. Serían 12x es igual a 180. Y si le sacamos doceava y doceava, x va a ser igual a 15 grados. Que tu alternativa sería la alternativa E con 15 grados, que sería la respuesta de este problema. En la pregunta número 2 nos pide calcular x en la siguiente figura si AB es igual a BD y BC es igual a AC. Ok. ¿Qué más? ¿Qué podemos hacer primero? Si nos dan dato, completamos dato para después no perdernos. Completamos el primer dato, que sería que AB es igual a BD. AB es igual a BD. Ok, si acá le pongo hormiguita, acá también va a ser hormiguita. ¿Qué más? Te dicen que BC es igual a AC. ¿Dónde está BC? Acá está BC. Es igual a AC, a todo esto. Si acá yo le pongo serruchito, acá también va a ser serruchito. ¿Qué más? ¿Qué más observamos? Si te das cuenta, en el triángulo BCD tienes dos ángulos interiores. Vamos a sombrearlo. Este triángulo. Si hacemos la suma de x más 30, ¿qué ángulo te va a dar? Este ángulo, ¿sí o no? ¿Cuánto sería? 30 más x. Por colita de ratón, si te acuerdas. La suma del cuerpo del ratón va a ser igual a la cola. O dos internos te dan un externo. Observas el triángulo ABD. Es un triángulo isósceles. Si al frente de hormiguita mira 30 más x, al frente de hormiguita va a mirar 30 más x, claro. ¿Qué más observas? Si observas el triángulo BCA, es un triángulo isósceles, porque te habían dicho que el lado BC va a ser igual al lado AC. ¿Qué más? Si al frente de serruchito mira 30 más x, al frente de serruchito también va a mirar 30 más x, pero ya tienes 30. ¿Cuánto vale entonces este ángulo? Si al frente de serruchito es 30 más x, y acá solamente tienes 30. ¿Cuánto? X, muy bien. ¿Qué más? De la misma manera que el problema anterior. Si quieres trabajar en el triángulo grande, no hay problema, o en el triángulo pequeñito. De igual forma sale. Igual, puro pequeñito. Vamos a trabajar en puro triángulo pequeño para que se nos facilite la resolución, las ecuaciones. Pero igual sale, como tú quieras, a gusto del cliente. ¿Qué más? Vamos a sombrear el triángulo pequeño, que es con el que vamos a trabajar. ¿Qué tenemos? Tenemos también ángulos interiores. En este caso 30 más x y x. Lo llevamos a una ecuación igualándolo a 180. Sumamos todo, tienes 3x más 60 va a ser igual a 180. El 60 está sumando, lo puedes mandar a restar. Entonces sería 3x es igual a 180 menos 60 grados. Si haces esta resta, sería 3x es igual a 120. Si le sacas tercia, x te sale el valor de 40 grados. Que sería la alternativa C, que sería la clave en este problema, en este caramelito.
Bien, hemos llegado a la parte final de este video, de esta pequeña clase de lo que vienen a ser triángulos. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por prestarnos atención. Espero que sigan estudiando, no dejen de estudiar, y nos vemos en una próxima clase. Chau, chau.